La historia de Noah no es un relato antiguo. Y quiero que podamos verlo esto, porque exactamente como apóstol Pablo lo dijo, que todo lo que sucedió fue escrito para nosotros, para que podamos aprender. Y puedo decir yo también que es para que reflexionemos, para que crezcamos y para que evitemos los errores y que podamos hacer lo que fue correcto hacer. Y por esto quiero que, volviendo a lo que estábamos diciendo, de que esta parasha de Noah no es solamente que la veamos como una historia, sino que es una advertencia y una enseñanza profética para nuestra generación. Y Yeshua mismo dijo, como en los días de Noah, así será a la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Y por esto, al analizar esta porción, reflexionaremos sobre las similitudes entre aquella generación y la nuestra, sobre cómo mantenernos tzadikim o justos e íntegros delante de los ojos de Adonai, delante de los ojos del Eterno. Y al abrir la Torah, si vamos a libro de Génesis, capítulo 6, de hecho, esta porción y lo que vamos a hablar sobre esta porción la encontramos en Génesis 6, del versículo 9 hasta el capítulo 11, versículo 32. Y al abrir ahí en el capítulo 6 encontramos una descripción que pues es impactante de la generación de Noah. Y dicho el texto, si vamos al versículo 5 un poco antes para entender el contexto donde nos dejamos la vez pasada, dice, y vio Adonai que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esta declaración realmente revela una humanidad completamente entregada a la corrupción moral y espiritual. Y la palabra hebrea usada aquí para maldad es ra. Y esta expresión significa, esto expresa perversión, depravación y un deseo insaciable de hacer el mal. Imagínense cómo llegó esta generación. Y los pensamientos del ser humano se habían contaminado hasta el punto de no dejar espacio por lo bueno ni para la obediencia realmente a Elohim. En medio de esta oscuridad, la Torah nos dice algo que resplandece realmente como, podemos decir, como este rayo de esperanza que llega y dice, pero Noah halló gracia ante los ojos de Adonai. Génesis 6, versículo 8. Noah fue un tzadik, fue justo, un hombre íntegro y recto en su generación. Y esto significa que aunque vivía rodeado de corrupción, decidió caminar con Elohim y mantener su fe y obedecer la instrucción que viene de parte del Eterno. Y su ejemplo nos enseña que la justicia no depende del entorno, de lo que uno está viviendo, sino de la decisión personal de permanecer fiel al Creador. Y más adelante, con los estudios, vamos a ver también, por ejemplo, José, que en un mundo como el Egipto, él se mantuvo fiel al Eterno. Entonces, no depende de lo que uno está viviendo, porque muchas veces algunos de nosotros decimos, pero yo estoy solo aquí, No. no es fácil, es difícil, ¿cómo vivir la palabra en un mundo así? Pero miren, tenemos un ejemplo. Y no solo uno, pero en este caso, en este momento tenemos este ejemplo de Noah, de Noé, que él vivió permaneciendo fiel en una generación llegada a este nivel de perversidad.
Y de hecho, Yeshua advirtió que en el tiempo de su regreso, esto sería semejante a los días de Noé. En Mateo 24 dijimos del 37 al 39. En aquellos tiempos, las personas vivían realmente enfocadas solo en lo material. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, dice la palabra, sin discernir realmente que el juicio se estaba acercando. Y de igual manera, nuestra generación que estamos viviendo hoy vive ocupada ¿en qué? En placeres, en distracciones, deseos pasajeros, sin prestar atención a las señales del fin. Y hoy vemos como la sociedad promueve la inmoralidad, la violencia, el egoísmo y el rechazo abierto a lo que es la Torah, la palabra del Eterno, la Escritura. Y las leyes humanas aprueban realmente lo que Adonai aborrece. Y muchos corazones se han vuelto insensibles, indiferentes realmente al pecado. Y lo que antes se consideraba maldad, ahora vemos cómo se celebra. Y lo que es santo es ridiculizado también. Y tal como ocurrió en los días de Noé, la humanidad actual hoy se ha entregado a lo que es el Yetzer Hara, esta inclinación hacia el mal. Y si quieres saber un poco más sobre lo que es el Yetzer Hara, también tenemos un estudio, hice un estudio el año pasado en el capítulo, en la porción de Bereshit, que hablo y explico lo que es el Yetzer Hara, esta inclinación hacia el mal, por lo que si lo gustas saber un poco más, lo puedes encontrar en el canal y después yo lo voy a dejar también después de terminar la live debajo del video para que puedas entender un poco. Hoy vamos a hablar un poco, pero no vamos a hablar mucho. Por esto, si gustas ver un poco más, lo puedes encontrar también ahí, sea en Bereshit, en el libro de Bereshit, en la porción de Bereshit, y sea en la porción de Noah. Y en lo que ellos estaban haciendo, que se han entregado a lo que es el Yetzer Hara, han buscado satisfacer los deseos carnales antes que obedecer a lo que es el espíritu, lo que decía el espíritu de Elohim. Y apóstol Pablo, él describió claramente lo que es todo esto y dijo, y las manifestaciones de la carne son las obras de la carne son estas: adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os advierto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Gálatas 5, del 19 al 21. Y la humanidad en los días de Noé fue destruida precisamente por estas mismas causas. Una vida dominada por el placer, la idolatría, la violencia y la corrupción. Y en la porción de capítulo 6 encontramos estos tres niveles de pecado que realmente llevaron a la humanidad al juicio, este juicio del diluvio. Y cada uno de estos niveles representa una degradación progresiva del corazón humano, una caída espiritual que comienza en el interior y termina destruyendo realmente toda la creación. Y el texto vemos que dice de esta manera en Génesis 6, del 12 al 13, y miró
Elohim la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y desde este pasaje vemos que se desprenden estos tres pecados fundamentales que provocaron realmente el juicio del Eterno, los deseos ilegítimos que son Yetzer Hara, la corrupción de la carne es Shahat y la violencia que es Hamas. Entonces, el primer nivel de decadencia eso se manifiesta en el corazón es el Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal. Y este término hebreo de Yetzer Hara, que dijimos significa la inclinación hacia el mal, describe realmente la tendencia natural del ser humano a satisfacer sus propios deseos, incluso cuando ello implica desobedecer a Adonai, porque hay algunas cosas que sí podemos hacer y que son legítimas y que son pues dentro de lo que es la voluntad del Eterno. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de satisfacer los deseos contra la voluntad de Adonai, desobedeciendo al Eterno. Y en esta generación de Noah, las personas vivían dominadas por el impulso, entregadas al placer y a la búsqueda de bienestar propio sin considerar realmente la voluntad del creador, de su creador. Yo pensaba como estar uno mismo solo, como lo vemos pensando más adelante, lo vemos como llegar a tal punto de creerse también Dios. Y este es el inicio de toda idolatría, cuando el ser humano deja de adorar a Elohim para adorarse a sí mismo. Y de hecho, el apóstol Pablo, si vamos a Romanos 1, versículo 23, él escribió sobre esto y dijo, cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen en semejanza de hombre corruptible. Por esto vemos que el hombre comenzó a exaltarse, a confiar en su sabiduría, a seguir sus pasiones, estas pasiones desordenadas, y así nació la prima forma de idolatría, que es la autoidolatría, el culto al propio yo. Y ese mismo espíritu opera hoy en el mundo, amados, en una sociedad que se le define también como hedonista, donde la felicidad se mide por el placer y por el placer y no solo, también por esta comodidad. Se podemos pensar en esta manera viendo lo que está sucediendo y donde la moral es realmente reemplazada por la conveniencia. Y yo creo que eso, analizando todos estos pecados, podemos ver qué es lo que estamos viviendo hoy como hoy. Y el segundo nivel, dijimos que de degradación que es descrito en la Torá, es con esta palabra viene descrito, con esta palabra hebrea es shahat, que significa corromper, arruinar, pervertir o degradar. Y dice el texto en Génesis 6:12 que leímos antes, dice, y miro Elohim la tierra y aquí que estaba corrompida. Aquí es Shahat, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y esto es también doloroso, pero reflexionamos, también los animales, también los niños, o sea, toda carne, aquí está hablando de toda carne. Y cuando el ser humano
cede ante sus deseos ilegítimos, el siguiente paso, que es inevitable, es la corrupción moral y sexual. Y en los tiempos de Noé, la humanidad llegó propio a despreciar los límites naturales, espirituales, que fueron establecidas realmente por Adonai, entregándose a la inmoralidad y a la perversión. Y de hecho, si vamos a lo que dijo apóstol Pablo en Romanos 1:24, él lo explicó de esta manera, dicho, por lo cual también Elohim, Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow, fuerte, muy fuerte esto. Y en este estado vemos que las pasiones se vuelven dominantes y lo que antes se consideraba vergonzoso ahora pasa a ser celebrado. Y hoy vemos reflejado ese mismo patrón. La confusión de identidades, la pérdida de los límites morales, la exaltación de lo que Adonai llama realmente abominación. De hecho, la Torá enseña que la santidad del cuerpo es una expresión de obediencia a nuestro Creador, a nuestro Abba, a nuestro Padre. Y cuando se viola este principio, se rompe la comunión con Él, con Elohim, y se daña la integridad de la creación misma, porque si miramos también en lo que está pasando con los hijos de Ham, vemos que si podemos pensar así, ¿cómo pudo llegar Canaán a hacer ciertas cosas? Porque algunos sabios dicen que fue él que vio la desnudez y sabemos que también ver la desnudez tiene otros significados, como por ejemplo el hecho de que significa tener relaciones sexuales con esta persona, no es solamente ver como por ver. ¿Y cómo pudo llegar un niño, por decirlo así, que nunca vio nada de estas cosas, tener tanta maldad en el corazón? Y también vemos que de él, pues nacen y vienen todos los que vienen. Y desde Ham y sus hijos vienen, pues Nimrod, vienen los cananitas, pues el Canaán, vienen los de Egipto, vienen los filisteos y vienen todas estas generaciones que se han pervertido. De hecho, los filisteos llegaron a existir a través de estas relaciones ilícitas. Entonces, una persona que nunca vio, porque sabemos que los hijos de Noé tuvieron hijos después del diluvio. Entonces, después de que ya pasó, ellos no vieron todo esto. Sin embargo, se pervertieron. ¿Por qué? Porque esto fue transmitido de alguna manera a los hijos a través de Ham, por ejemplo, que transmitió a sus hijos. Y el tercer nivel de pecado, el que realmente colmó la paciencia del Eterno, fue la violencia, que viene traducida en hebreo como, cioè, da esta palabra de jamás, ¿no? Jamás significa violencia. Pero este término no solo se refiere a actos físicos de agresión, sino también a toda forma de injusticia, crueldad, opresión, robo o abuso. Y el versículo 13 del capítulo 6 dice, y dijo Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, de jamás a causa de ellos. Entonces, el jamás es la consecuencia final del egoísmo, de este egoísmo desmedido, sin medida. Y cuando el hombre vive solo para sí mismo, desprecia el prójimo y pierde realmente toda compasión. La violencia, amado, surge entonces, podemos decir, como
fruto del corazón endurecido. Y en los días de Noé, la sociedad había perdido toda bondad, todo lo que es misericordia. Cada uno buscaba su propio interés sin imponer, sin importar realmente el daño causado y lo que se estaba causando a los demás. Y es algo que también podemos ver hoy como hoy, que llegamos a estos niveles. De hecho, Shaul, Pablo, describe esta condición en su carta a los romanos en capítulo 1, versículo 9. Dice, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Increíble. O sea, vemos que esto está continuando en nuestros días. Y esta descripción encaja realmente también con nuestra generación. Vivimos tiempos donde la crueldad, el egoísmo, la indiferencia son comunes. Y el mundo ha cambiado realmente el mandamiento del amor por la competencia y el orgullo. Esto es lo que estamos viendo. Así como en los días de Noé, cuando la tierra se llenó de Hamás, también nuestra generación está avanzando hacia este mismo nivel de violencia espiritual, moral y también social, como lo estamos viendo. Y cuando la maldad alcanza su punto máximo, la Torá nos dice que miró Elohim la tierra y he aquí que estaba corrompida y dijo que ya, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos que el juicio del diluvio, pero no fue, y hay que entender esta parte, que no fue un acto de venganza, sino un acto de justicia da parte del Eterno, porque el Eterno no podía permitir que la corrupción continuara propagándose realmente sin límite. Así como un médico estirpa lo enfermo para salvar realmente el cuerpo, Adonai purificó la tierra para poder preservar su propósito y este linaje a través del cual vendría realmente la redención, el linaje mesiánico que eso culminaría en la llegada de Yeshua, el Mesías. Y la Torah enseña que cuando el juicio se manifiesta, siempre hay un anuncio y hay este anuncio previo. Y Adonai no ejecuta su sentencia sin realmente advertir al ser humano y ofrecerle esta oportunidad de teshuvah, de arrepentimiento y de retorno a él. Y así él lo hizo en los días de Noé. Antes del diluvio, vemos que el Creador dio 120 años para que el hombre se arrepentiera, para que el hombre pueda volver de sus caminos malos. Y durante este tiempo, Noé no solo construyó el arca, sino que también fue un testimonio viviente, un predicador de justicia. Y esto lo vemos en 2 Pedro 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Y él predicó la justicia y él estaba llamando a su generación al arrepentimiento. Pero sin embargo, nadie escuchó, nadie escuchó. Y cuando Adonai le ordena a Noé construir el arca, él le dijo en el versículo 14 del capítulo 6, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y en hebreo, la palabra para arca es teba. Y esto significa una caja o un contenedor, pero no era una embarcación elegante, por decir así, ni un barco de guerra, sino un refugio que fue preparado por el Eterno para proteger
la vida. Y cada detalle del arca encierra este mensaje espiritual que es importante porque por ejemplo, el recubrimiento con brea por dentro y por fuera representa esta protección completa que proviene del Eterno, y quien entra en su cobertura no será tocado por el juicio realmente. Y el arca es un símbolo profético de Yeshua, el Mesías. Él es nuestra arca de salvación. Y así como Noah y su familia hallaron refugio en la Teba, nosotros hallamos salvación al permanecer en Yeshua. Y el agua que destruyó la maldad, esta maldad de todo el mundo, también purificó y dio esto comienzo a una nueva humanidad. Y de la misma manera, el sacrificio de Yeshua vemos cómo purifica del pecado y da inicio a una nueva vida espiritual. Y si vamos a lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 1, Pedro lo expresa con claridad y dice: el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia hacia Elohim por la resurrección de Yeshua, el Mesías. Así como el arca se elevó sobre las aguas del juicio, también nosotros somos elevados por medio de la emuná en Yeshua. Y quien confía en él serán, todos los que confían en él realmente serán guardados cuando el Eterno juzgue nuevamente la tierra, porque sabemos que esto sucederá. La escritura habla de esto. Y si vamos a Génesis 6, versículo 3, encontramos que Adonai dijo: no contenderá mi espíritu sobre el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y estos 120 años no se refiere como a veces hemos pensado, yo misma antes de llegar a entenderlo también del contexto y del hebreo, que estos 120 años no se refiere al límite de vida humana, sino al tiempo que el Eterno realmente concedió antes del diluvio, una expresión de su misericordia para que el hombre hiciera Teshuvah. Esto fue un periodo de gracia antes del juicio. Y durante más de un siglo vemos que Noah construyó el arca obedeciendo la voz de Adonai, aún sin haber nunca visto la lluvia. Él creyó en las palabras del Eterno, y su perseverancia y su emuná, su fe, nos muestran que esta imagen de qué significa caminar por emuná, creer en la palabra del Eterno, aunque todo alrededor pueda parecer imposible. Y de igual manera vemos que la paciencia divina continúa hoy, porque el apóstol Pedro nos recuerda esto. Si vamos al capítulo 2 versículo, al capítulo, perdón, al 2 Pedro, capítulo 3 versículo 9, dice: Adonai no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y siempre, apóstol Pedro, si vamos al versículo 10 de este capítulo, él añade también esto: el día de Adonai vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Y así como el primer juicio fue por agua, el juicio final, lo vemos aquí, será por fuego. Y el Eterno purificará nuevamente la tierra, pero esta vez destruyendo toda injusticia para dar paso a los cielos nuevos y la tierra nueva, donde
morará para siempre la justicia. Y esto lo vemos siempre en el mismo capítulo, pero el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Y vemos que con esto entendemos también que pues desde ahí ya esto se va a quedar así, no va a volver a corromperse. Y la historia de Noah, entonces, no es solo una memoria del pasado que estamos haciendo, sino una profecía del futuro que estamos viendo. Así como el arca fue el único refugio en medio del diluvio, Yeshua será el único refugio en el día del juicio. Y solo los que están dentro del arca, es decir, en comunión con el Mesías, permanecerán realmente de pie. Y esto cuando el fuego purificador va a venir sobre la tierra, cuando descenderá sobre la tierra. Y la historia del Noah no solo revela este juicio del pasado, sino también un modelo profético del futuro, porque, como dijimos, porque cuando Adonai estableció este límite del 120 años antes del diluvio, como lo vimos antes, no solo habló del tiempo literal de la construcción del arca, sino que quedó que dejó realmente una señal profética del plan divino para toda la historia de la humanidad. Y en la Torá, de hecho, por esto quiero que veamos esto, el número 120 tiene un profundo significado espiritual porque está asociado con la plenitud, espera y cumplimiento. Y en el pensamiento hebreo, los 120 años de Noah son también una provisión de 120 jubileos. Y el jubileo, de hecho, es símbolo de ciclo de redención. Si vamos a Levítico 25, versículo 8 hasta el 10, Adonai ordenó contar 7 ciclos de 7 años, 49 años, y declarar en el año 50 como declarar este año como un año de Yobel, de jubileo. Y el jubileo marcaba un tiempo de libertad, de restauración y descanso. Y las tierras vemos como volvían a su dueño original y los siervos eran liberados. Por esto, por lo tanto, era un ciclo profético que representaba la redención final. Sabemos que todo lo que fue escrito, todo lo que sucedió, todo lo que Adonai también dejó escrito en su palabra, es porque no es solamente para este tiempo, para esta circunstancia, sino es algo profético, lo que vemos en sus mandamientos, como por ejemplo esta cosa de los jubileos, porque hay algo en el vista en el futuro que está proyectado como la redención final. Y si tomamos los 120 jubileos que mencionó Adonai en los días de Noah, si los multiplicamos por 50 años, vamos a obtener un total de 6.000 años, que viene 120 por 50 da 6.000, número 6.000, entonces podemos llegar a 6.000 años. Y este cálculo simbólico eh, revela realmente el diseño divino del tiempo. 6.000 años de gobierno humano, según que después de esto viene seguido de un séptimo milenio de descanso y reinado mesiánico, como de hecho la escritura habla sobre esto. Y vamos a ver ahora el propósito de los 6.000 años, porque desde la creación de Adán, la humanidad ha caminado bajo el gobierno del hombre, con libre arbitrio y esta responsabilidad moral que cada uno tenía. Y cada milenio representa de una manera profética un día
Sabemos que un día es como 1000 años, ¿no? Ante el Eterno, como lo vemos, dicho el salmista en Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de ti son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Y apóstolo Kefa confirma esta misma idea en su epístola en el capítulo 3, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis estos que para Adonai un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si vemos este patrón, de acuerdo con este patrón, los 6000 años representan a 6 días de trabajo humano y el séptimo milenio simboliza el Shabbat milenial, el tiempo del reinado de Yeshua, que es el Mashiach cuando verá sobre la tierra, el reino de paz que fue prometido en las escrituras. Y cuando se cumple el tiempo señalado, al concluir los 6000 años, la tierra entrará en una transición semejante a los días de Noé. El juicio del Eterno caerá sobre la humanidad que es corrupta. Entonces comenzará una nueva etapa que es marcada por este reinado del Mesías en el séptimo milenio, en el que Adonai gobernará por medio de Yeshua y desde Jerusalén. Y el profeta Isaías lo expresa así en capítulo 2, versículo 3, dice, porque desde Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y este será el tiempo de Shalom, de paz, donde la justicia prevalecerá y toda la creación será realmente restaurada. Y así como el Shabbat llegó después de 6 días de trabajo, el reino mesiánico será el grande descanso después de 6000 años de historia humana. Y si vamos a Apocalipsis 20, versículo 4, el apóstol Juan también vio esta escena en visión y dijo, y vi truenos y tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Y aquí tenemos este tiempo en el que exactamente nosotros vivimos por las señales que vemos por violencia, inmoralidad, idolatría, apostasía, rechazo a la Torah. Y esto indica que nos acercamos realmente al final de los 6000 años que son proféticos. Pero, sin embargo, Yeshua advirtió realmente que nadie sabe el día y ni la hora del cumplimiento exacto, como lo vemos en Mateo 24:36. Por lo tanto, no debemos buscar realmente cálculos humanos, sino mantenernos vigilantes, discerniendo los tiempos a través de estas señales espirituales. En Mateo 24:42 tenemos esta instrucción de Yeshua que es clara para cada uno de nosotros. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aunque tenemos una idea, pero no sabemos exactamente el tiempo. Sabemos que puede ser y que eso lo entendemos que va a ser en un tiempo de Yom Teruah, pero no sabemos realmente el año. Podemos imaginar, porque de todo lo que estamos viendo, pero que va a terminar con 6000 años, pero no sabemos de preciso porque tampoco el conteo de los años pues no sabemos si es real o si se perdió algo, pero sin embargo tenemos esta idea. Más que nada, tenemos que velar y prepararnos para este momento. Nuestro deber no es tampoco especular, sino preparar el corazón. Así como Noé edificó el arca con fe, con obediencia, nosotros debemos edificar nuestra vida sobre la roca firme que es Yeshua, permaneciendo fieles a su Torah y a su justicia. De hecho, tenemos este llamado por apóstol
Pietro, que nos exhorta en capítulo 3, del versículo 11 al 12, dice, puesto que todas estas cosas han de ser rechazadas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim de Dios? Y así como Noah fue hallado justo, sádico, íntegro también y obediente, también nosotros debemos ser hallados sin mancha, irreprensible y en shalom delante del Eterno. Y la esperanza del creyente no está realmente en este mundo, sino en los cielos nuevos, en la tierra nueva, donde morará la justicia de Adonai por la eternidad. Y la historia de Noah no es solo, como dijimos, un relato antiguo y ni una lección moral para nosotros. Es esta revelación profética que ya lo vimos hablando ahora, que atraviesa los siglos para hablarnos hoy como hoy. Y Yeshua mismo nos advirtió que como en los días de Noah, así será a la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noah vemos como la humanidad se había alejado del Creador, viviendo para los placeres, ignorando la justicia, despreciando las advertencias del Eterno, pero a pesar de eso hubo un hombre que caminó en obediencia y fe, un sádic que halló gracia ante los ojos de Adonai. Y esta misma gracia está hoy disponible para todos los que, como Noah, deciden permanecer fieles en medio de una generación que está corrompida. Y Noah fue llamado Tzadik Tamim, y justo e íntegro en su generación. En su justicia vemos que no se definió, no se define por comparación con los demás, sino por su relación realmente con Elohim. Caminó con Elohim cuando todos iban en la dirección opuesta. Y de la misma manera, cada creyente está llamado a ser una luz en medio de la oscuridad, un testigo de la verdad, un reflejo de la justicia de Yeshua, el Mesías. No somos llamados a escondernos del mundo, sino a mantenernos santos en medio del mundo, viviendo conforme a la Torah y guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo del Eterno. Como dice el Eterno en Levítico 19, versículo 2, sean santos porque yo soy santo. Y la fidelidad de Noah, de hecho, nos enseña que aunque la sociedad se aparta de Adonai, una vida de obediencia puede cambiar realmente el curso del destino. Y por medio de un solo hombre justo, el Eterno preservó la vida y dio inicio a una nueva humanidad. Y así como Noah fue llamado a entrar en el arca para poder escapar del juicio, hoy como hoy el Eterno nos está llamando a entrar en el arca espiritual que es Yeshua el Mesías. En él encontramos refugio, salvación y también vida eterna, porque fuera del arca vemos como había caos cuando vino el diluvio, oscuridad, destrucción, y dentro del arca había protección, propósito y esperanza. Y el que permanece en mí, dice Yeshua en Juan 15:5, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yeshua es el único camino hacia la salvación. Así como las aguas del diluvio purificaron realmente la tierra, el fuego del juicio final limpiará toda corrupción, porque los que están en el Masías
en el Mesías no serán alcanzados por la ira porque han sido cubiertos realmente como la arca fue cubierta de brea, así nosotros que estamos en él somos cubiertos por su misericordia. Y si tú no estás dentro del arca, o es el tiempo cuando puedes entrar en el arca, todavía hay esperanza para ti también. Y cuando tú entras dentro del arca, cuando tú decides como Noah entrar dentro del arca, vemos que hay una promesa, serás salvo tú y tu casa, en el sentido que no es algo automático, sino que a través de ti puede ser salva toda tu casa. Por esto, si todavía no estás dentro del arca, aún estás en el tiempo, entra en el arca. Hoy el Eterno te está llamando y este llamado final para cada uno de nosotros, porque estamos en un tiempo final de preparar el corazón y entrar dentro del arca. De hecho, el mensaje de la Parashá Noah es un llamado urgente a preparar el corazón, a vivir con discernimiento y no conformarnos con el sistema realmente del mundo, porque estamos viviendo tiempos semejantes a los de Noah, la violencia, la idolatría, la inmoralidad, el desprecio por la verdad que se han multiplicado, pero el Eterno busca hombres y mujeres como Noah, obedientes, firmes y llenos de fe, de emuná. Y el arca está preparada. Yeshua extiende su mano hoy como hoy, invitando a todos los que escuchen su voz a entrar antes de que las puertas realmente se van a cerrar, porque eso lo vemos en Génesis 7:1, dice, entrad en el arca tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y más adelante dice que el Eterno cerró la puerta, no Noah, y para que Noah no la pueda abrir, para que los de afuera no la pueden abrir, porque eso, de alguna manera podemos imaginar a Noah, por justo que era, escuchando todos estos gritos de ayuda, tal vez le venía por la mente de abrir la puerta, pero no pudo, aunque le venía por la mente, no podría porque la puerta fue cerrada por el mismo, el Eterno. Y después del diluvio, Adonai puso una señal en el cielo, el arco iris, que en hebreo se dice Keshet, y esto es como un pacto eterno entre él y la humanidad, recordándonos de esta manera su misericordia. Y así también vemos que Yeshua en el nuevo pacto viviente, que él es el que hizo este pacto, que es nuevo pacto, él es la garantía de nuestra reconciliación con el Padre. Y en Él se cumple realmente la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia del Eterno. 2 Pedro 3:13, que vimos antes. Y por esto aquí tenemos en esta parashá también esta invitación a mirar más allá del juicio y a ver la gracia. Nos recuerda que el Eterno siempre prepara un camino de salvación antes de ejecutar su justicia, y que cada generación tiene esta oportunidad de responder realmente a su llamada. Así como Noah, que fue fiel en su tiempo, somos nosotros también llamados a ser fieles en nuestro mundo, en nuestra generación. Construyamos por esto nuestra vida sobre la obediencia, manteniéndonos, mantengamos delante de nosotros, delante de los ojos de Adonai, mantengamos nuestra justicia y preservámonos en su Torah hasta el fin, obedeciendo a su palabra, hasta el fin, porque él mismo, Elohim que salvó a Noah, salvará también a todos los que confían en su nombre y caminan realmente en su justicia. Y después de haber meditado en estas cosas de la Parashá Noah, y después de haber comprendido esta condición espiritual de aquella generación que era corrompida por el pecado, violencia, la indiferencia hacia el Eterno, ahora llegamos a una pregunta que creo yo es esencial. ¿Qué significa ser justo en medio de una generación injusta?
Y la Torá nos dice que Noah fue un hombre justo, tzadik e íntegro en su tiempo y que caminó con Elohim. Y tu testimonio no solo marcó una diferencia en esa época, sino que también sirve como modelo para nosotros que vivimos en estos días muy semejantes a esto. Y en esta segunda parte de este estudio vamos a hablar sobre qué significa ser un tzadik hoy, cómo se forma este carácter justo y cómo podemos mantenernos firmes en fidelidad a Adonai, mientras que el mundo alrededor de nosotros se aleja siempre más de su verdad, como estamos viendo. Y ya leímos el capítulo 6 del versículo 9, donde se dice que Noah era hombre justo, tzadik e íntegro, también en su generación, y Noah caminó con Elohim. De hecho, la Torah presenta a Noah con estas tres cualidades que lo distinguen de su generación. Fue justo, tzadik, que es alguien cuya vida está alineada con la voluntad de Adonai, íntegro, también, que significa completo, sin doblez ni mezcla, y caminó con Elohim. Quiere decir que vivía en comunión constante con el Creador. Y mientras la humanidad se corrompía, Noah mantuvo un corazón limpio y una fe firme. Y su justicia no se basa en compararse con otros hombres, sino en obedecer la voz del Eterno. Y en medio de una sociedad rebelde, él eligió vivir bajo el temor de Adonai. Y ser justo no significa ser o llegar ya a ser perfecto, significa caminar en la perfección, significa vivir buscando constantemente agradar al Eterno, como creador, corrigiendo el rumbo cada vez que uno empieza a desviarse. Y en hebreo el término de tzadik proviene de la raíz de tzedek, que significa justicia, rectitud y equidad. Y un tzadik no es simplemente alguien que cumple normas, sino aquel cuyo corazón refleja la justicia de Elohim en su manera de pensar, hablar, actuar. Y la verdadera justicia no nace por las obras humanas, sino de una relación viva con Adonai. Y esto, de hecho, lo enseña también el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe emuná vivirá. Y la palabra hebrea por fe, que aquí es emuná, como vemos, indica confianza, fidelidad y permanencia. Por tanto, ser tzadik no consiste solo en conocer la Torá, sino en vivirla con fe constante y esta obediencia sincera. De hecho, Yeshua, el justo por excelencia, es llamado en las escrituras Ha-Tzadik, el justo, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y él es nuestro modelo perfecto de justicia, porque él vivió completamente sometido a la voluntad del Padre, cumpliendo la Torah en amor y en verdad, como lo dice la palabra. Y el creyente que permanece en Yeshua y camina conforme a su ejemplo, también es llamado a reflejar esa justicia divina en su caminar de día a día. Y de hecho, la verdadera prueba del tzadik no ocurre realmente en tiempos de paz, sino en medio de la decadencia. De hecho, ¿por qué Noah se distinguió? ¿Por qué Noah fue justo en su generación? Es decir, en un contexto donde prevalecía la maldad, porque su santidad brilló más precisamente porque la oscuridad era profunda. Él se distinguió porque había oscuridad en este tiempo. Y esto nos enseña que la justicia de Adonai no depende de las circunstancias, sino de la decisión interior de permanecer fiel. Y hoy vimos en una
vivimos en una época semejante a esto, donde los valores espirituales son ridiculizados, la verdad se relativiza, el pecado es normalizado, pero eso es esos tiempos donde el Eterno busca tzadikim y estos justos que no se contaminen y que mantengan viva la luz de la palabra. En Mateo 5, versículo 14, Yeshua mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ser justo en esta generación es negarse a seguir el flujo de la corriente del mundo y escoger, decidir obedecer a Adonai, aunque cueste, aunque implique rechazo o soledad en ciertas circunstancias. Y el tzadik no se mide por la aprobación humana, sino por su fidelidad ante los ojos del Creador. Y la vida de un tzadik no se mide realmente por lo que sabe, sino por lo que él vive. Por esto, como les dije al comienzo, es importante conocer la palabra porque si no conocemos cómo la vamos a vivir, pero no basta limitarnos a esto porque es importante vivirla porque la justicia verdadera no se demuestra con palabras, sino con hechos que reflejan obediencia, humildad y esta emuná constante de las que estábamos hablando en Adonai. Y Noah fue llamado Tzadik porque, justo porque oyó la voz del Eterno y actuó conforme a esto, aun cuando no entendía completamente realmente lo que tenía que venir. Y esta obediencia silenciosa y preservante, lo vemos, es lo que distingue a los verdaderos justos en cada generación que como también en la nuestra. Y en Génesis 6:22 vemos que e hizo Noah conforme a todo lo que Elohim le mandó. Así lo hizo. Y la obediencia fue el sello de la vida de Noah. El Eterno le dio una instrucción que realmente desafió toda lógica humana, construir un arca en una tierra realmente donde nunca había llovido, no sabía qué significa esto y además de esto un diluvio y prepararse para un juicio que nadie creía posible y hacerlo eso durante muchos años sin ver resultados inmediatos. Él estaba también esperando mientras estaba predicando que alguien escuchara y la obediencia es el primer paso para quien desea eso, ser tzadik. Y sin embargo, en todo esto vemos que Noah obedeció sin cuestionar. Su fe no dependía de la evidencia visible, sino de la certeza en la palabra de Adonai. Y no es una obediencia parcial o condicionada, sino total, porque el justo no vive guiado por sus emociones o sus convicciones, sino por la voluntad del Eterno, aun cuando no la comprende realmente por completo. Y Yeshua es nuestro modelo perfecto. Él vivió esta obediencia hasta el fin. Y dice Filipenses 2, versículo 8, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, hallándose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así como Noah obedeció construyendo el arca, nosotros somos llamados a edificar nuestra vida conforme al diseño de Adonai, aunque el mundo nos ridiculice o no entienda realmente nuestra emuná. Y otra cosa que vemos aquí es la humildad, el corazón del tzadik. Y aquí esta palabra es anabá, anabá, pero también no significa humildad, pero también significa docilidad y disposición para aprender. De hecho, el tzadik es humilde porque reconoce que todo lo que tiene y todo lo que viene proviene del Eterno realmente. No busca gloria propia ni reconocimiento humano,
su deseo realmente es agradar al Eterno, a Él como creador. Y Noah, de hecho, Noé no se exaltó por haber sido elegido, por haber hallado gracia, sino permaneció silencioso, fiel y enfocado en su misión. Por esto, la humildad es lo que permite que el justo reciba corrección, escuche la voz del Eterno y camine con discernimiento delante de Él. Porque si vemos el opuesto, el orgullo se resiste a la guía del Eterno, pero el humilde la abraza, la recibe. Y por esto la escritura dice en Salmo 34, versículo 18, cercano está Adonai a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Y aquí Yeshua describió la humildad también en Mateo 11, 29 como el camino hacia la grandeza espiritual. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el justo no compite y ni se compara, vive confiando en que Adonai lo exalta a su tiempo y que le exalta a los que se humillan bajo su mano, bajo su voluntad. Y la emuná, que esta fe del tzadik no es pasiva y ni teórica. Vemos, hay una fe activa, una fe que transforma, que actúa, que construye, que persevera. Y no se limitó a creer que vendría un diluvio, puso su fe en acción, construyó el arca día tras día y su fe se expresó en estos actos concretos. De hecho, si vamos a Hebreos 11, versículo 7, dice, por fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y la emuná es lo que sostiene realmente al tzadik aun cuando su alrededor parece contrario. Y no depende de las circunstancias, sino de la confianza profunda en el carácter del Eterno. Porque creer en medio de la duda, obedecer en medio del ridículo y también perseverar sin resultados realmente visibles, esto es fe activa que agrada a Adonai. Y el justo no espera tener todo claro para obedecer, obedece realmente para ver lo que Adonai ha prometido. Por esto vamos donde Yeshua habla en Mateo 7, 16, dice, por sus frutos los conoceréis, porque el tzadik produce frutos de justicia, porque su raíz está plantada en la Torá y en la comunión con Elohim. Y sus palabras vemos que son rectas, su decisión es equilibrada, y su vida es este testimonio constante. No necesita realmente proclamarse justo, su andar, su caminar lo demuestra. Y el tzadik vemos cómo ama la verdad, actúa en esta verdad, rechaza la injusticia, busca la paz, vive con misericordia. Por esto su vida inspira, corrige y edifica realmente. Y es el reflejo del carácter, podemos ver aquí, del Mesías en la tierra. Y dice que Noah caminó con Elohim. Y esta breve afirmación vemos como contiene una de las verdades que son más profundas de toda la escritura realmente, porque Noah no solo creó en Elohim, sino caminó con él. Noah no conocía templos, instrucciones, ni rituales religiosos como los que vinieron después de él. Su relación realmente con Adonai era directa, constante, viva. Y esta comunión diaria fue la fuerza que realmente lo sostuvo
durante los años más oscuros de la humanidad. Y caminar con Elohim significa vivir en su presencia, depender de su dirección y ajustar cada paso a su voluntad. De hecho, en hebreo está utilizado aquí este término de hitaleh, que es esta forma reflexiva que implica andar continuo y consciente, porque Noah caminaba a sí mismo, eso, se lo podemos ver del hebreo, viene así de esta manera, Noah caminaba a sí mismo delante de Elohim, es decir, elegía cada día permanecer en este camino. Y Noah no caminó con Elohim en tiempos fáciles, como vemos. Vivió en esta generación que había perdido todo el sentido de santidad y justicia y la corrupción espiritual lo rodeaba, la violencia llenaba la tierra y la verdad vemos que era rechazada, pero sin embargo, él no permitió que la maldad de su entorno contaminara realmente su corazón. Su fe no fue una reacción a las circunstancias, sino una decisión diaria de permanecer fiel al Eterno. Y caminar con Elohim en medio de la oscuridad es realmente una de las pruebas más grandes del tzadik. Seguir avanzando cuando realmente parece que nadie más lo hace. Y en el Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y esta perseverancia no nace de la fuerza humana, sino del Espíritu Santo, quien es el mismo que fortalece al justo para resistir, discernir y mantenerse hasta el fin. Pero el justo tiene que ser decidido a hacer todo esto y el Espíritu Santo nos ayuda. Y el tzadik no es alguien que nunca tropieza realmente, sino quien se levanta cada vez que cae y continúa caminando con el Eterno. La diferencia, de hecho, entre justo y impío no está en la ausencia de los errores, sino en la disposición del corazón, porque el impío se queda realmente en su caída, pero el justo se levanta buscando la misericordia del Eterno. Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque el camino del justo es un proceso continuo de corrección y crecimiento y cada día aprende a permanecer más en el Eterno, a confiar más en su palabra, depender menos realmente de sí mismo. Caminar con Adonai es aprender a rendir el control y permitir que el Eterno dirija los pasos de cada uno de sus hijos que son justos delante de él. Y Yeshua advirtió que en los últimos tiempos de que se termina esta tierra y todo lo que hay aquí, la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. Lo vemos en Mateo 24:12. Pero también él prometió que quien persevera hasta el final será salvo. Y este llamado del Eterno para esta generación es el mismo que en los días de Noé, caminar con él cuando el mundo entero se aleja. Y caminar con Elohim en estos tiempos significa permanecer fiel a su palabra, aun cuando la verdad sea rechazada, guardar los mandamientos del Eterno y el testimonio de Joshua, aun cuando esto implica oposición. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces, el tzadik de los últimos tiempos, vemos que no será reconocido por títulos ni por apariencia, sino por su perseverancia, por su obediencia y por su amor inquebrantable delante de Adonai. Y Noah
De hecho, no necesitó grandes discursos para testificar su vida. Fue el mensaje mismo. Cada día se levantaba, cada día se levantaba a construir el arca y cada vez que levantaba una tabla del arca, él proclamaba sin palabras el juicio y la misericordia de Elohim. Y así también vemos como el justo hoy da este testimonio al mundo por su manera de vivir, su forma de vivir. 2 Corintios 3, versículo 3. Vosotros sois carta de Mashiach, del Mesías, escrita y no con tinta, sino con el espíritu de Elohim viviente, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y este testimonio del tzadik es una carta abierta que realmente revela la presencia de Adonai en su vida. Y en un mundo que vemos hoy como hoy que se hunde en la confusión, en la mentira, su fidelidad es un faro que la fidelidad del justo es un faro que guía a otros hacia la verdad. Y por esto el mayor desafío del justo no es convencer con palabras, sino preservar su fidelidad, caminar con Elohim. Y el que camina con Elohim se convierte sin proponérselo realmente en señal y este recordatorio de su justicia sobre la tierra. Y toda la Torah, de hecho, además de esto, vemos que toda la Torah apunta a Yeshua. Y por esto quiero que concluyamos esta parte hablando sobre Yeshua, que es el tzadik prometido, el justo por excelencia, es modelo perfecto de lo que significa ser un tzadik delante del Eterno. Y era importante ver esta parte también. De hecho, la vida de Noah fue una sombra profética que señalaba realmente hacia él, hacia Yeshua. Así como Noah halló gracia ante Adonai, él fue este instrumento de salvación para su generación. Yeshua trajo la gracia y la redención eterna para toda la humanidad. En Prima de Pedro 3, versículo 8, 18, vemos que dice, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo, Tzadik por los injustos, para llevarnos a Elohim. Y este título de Hatzadik, el justo, es una también designación mesiánica que subraya su pureza, su obediencia perfecta, y también su papel como intercesor ante el Padre. Porque esto es lo que Yeshua es. Yeshua cumplió completamente, plenamente la justicia de la Torah y no por digamos así, necesidad propia, porque él era ya justo, sino para abrir el camino hacia la reconciliación con el Eterno, con el Padre. Y de hecho, Yeshua es el cumplimiento de la justicia de la Torah. En Mateo 5:17 vemos que está escrito, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De hecho, la palabra cumplir, lekayem en hebreo, significa darle plenitud o vivirla en su totalidad. El hombre realmente no podía alcanzar por sí mismo y de esta manera convirtiéndose en un modelo y la medida del tzadik verdadero que lo encontramos en 2 Corintios 5, 21 también, que dice, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Y la justicia que el creyente posee realmente no proviene por sus obras, sino de su unión con el Mesías. El tzadik
no se justifica realmente a sí mismo. Él reconoce que su justicia es un reflejo realmente de la justicia de Yeshua en él. Y este reflejo de que Yeshua ya caminó en esta justicia delante de él para que nosotros y para que los justos puedan caminar en esto. Y Mesías no solo enseñó la justicia, sino que la vivió en cada palabra, decisión y en cada sacrificio. De hecho, es este ejemplo del justo obediente, porque su obediencia fue completa, incluso hasta la muerte, demostrando que eso, lo que significa amar al Eterno con todo el corazón, el alma y las fuerzas. De hecho, si vamos a Juan 4:34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Yeshua mostró que la verdadera justicia se expresa en amor y servicio, mientras que el mundo busca poder, reconocimiento. Él nos enseñó que el mayor en su reino es el que sirve. Y por esto fue exaltado por el Padre, como dice la Escritura, y a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el tzaddik que sigue a Yeshua aprende su humildad, su mansedumbre y su fidelidad. Y la justicia del reino realmente no consiste solo en cumplir mandamientos, sino en reflejar el corazón del Mashiach en cada acción. Y así como el arca que fue el refugio de Noah en el medio del juicio, Yeshua es el refugio de los justos hoy. En él encontramos salvación, protección y propósito. Y cuando el mundo se llena de confusión, violencia, el justo, ¿qué hace? Corre al Mashiach, al Mesías y permanece seguro bajo su cobertura. Si vamos a Proverbios 18, versículo 10, dice, Torah fuerte es el nombre de Adonai. A él correrá el justo y será levantado. Yeshua no solo es el modelo del tzaddik, sino también la fuente de nuestra justicia. Y caminar con Elohim en nuestros días significa caminar en Yeshua, revestido de su luz y fortalecidos por su espíritu. Y solo en él podemos preservarnos hasta el fin y ser hallados fieles cuando el Eterno vuelve a juzgar la tierra. Y de hecho, Él es el camino, la vida y la verdad, como dice Juan 14, versículo 6. Con estas palabras, Yeshua reveló el sentido más profundo realmente de toda la Torá, porque desde Génesis, Bereshit, hasta Devarim, Deuteronomio, la Torá traza el mapa espiritual del ser humano que busca volver al Eterno. Y Yeshua no solo explicó ese camino, él mismo es el camino. Él es la senda que conduce al regreso al Padre, la verdad que disipa toda la mentira y la vida que vence al pecado y la muerte. De hecho, Yeshua es el camino que guía al Padre. Y la palabra hebrea para camino es derek, que significa sendero, modo de vida o conducta. Entonces, cuando Yeshua declaró que ser el derek, afirmó que solo a través de él podemos tener acceso al Padre, porque Él es el cumplimiento de las palabras también de los profetas. Si vamos a Isaías 40, versículo 3, dice, preparad camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad para nuestro Elohim. Y así como Noah caminó con Elohim en medio de una generación corrupta, nosotros somos llamados a caminar en Yeshua, siguiendo sus pasos y su ejemplo. Y el camino no es una ruta teórica, sino
una relación viva, andar con Él cada día, sometiendo nuestros pasos a su dirección. Caminar en Yeshua implica transformación, significa abandonar el antiguo sendero del pecado, que es el Yetzer Hara, y aprender a andar en santidad, guiados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y en primera de Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Yeshua es la verdad que nos libra, no es solamente la verdad, no es solamente que Él enseña la verdad, sino que Él es la verdad. Y en hebreo la verdad se dice emet. Y esta palabra que encierra estas letras de Aleph, Mem y Tav, que es la primera, la del medio y la última del alfabeto hebreo, lo que esto simboliza que la verdad de Elohim abarca el principio, el centro y el fin de todas las cosas. De hecho, Yeshua, el Aleph y la Tav, traducido como Alfa y Omega, es la manifestación completa realmente de esta Emet. Y la expresión, él es, esta expresión, él es realmente la expresión viva de la fidelidad del Eterno a su palabra. Como vemos en Juan 17, dice, santificalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el mundo actual, igual a la generación de Noah, vemos que ha cambiado la verdad por la mentira y la luz por las tinieblas. Pero el tzadik que camina con Yeshua vive aferrado a la emet del Eterno, aun cuando la sociedad la rechaza. Y en tiempos donde se relativiza, vemos como el creyente fiel sostiene su vida en la verdad inmutable del Mesías. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 8:32 encontramos esto. Y la verdad de Yeshua vemos que no oprime, libera. Y la verdad libera del pecado, de la confusión, de la esclavitud espiritual, porque la verdad no es una idea, es una persona, es el Hijo del Eterno. Y si vamos a Juan 1, versículo 4, vemos que Yeshua es la vida que vence la muerte. Y dice Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De hecho, Yeshua no vino simplemente a enseñarnos a vivir. Él vino a darnos vida, una vida que trasciende realmente la existencia terrenal y se conecta con la eternidad. Y la palabra hebrea para vida es Haim, que es plural. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es abundante, dinámica, eterna. De hecho, el Mesías vino a restaurar esta plenitud que el pecado había destruido realmente desde Adán. Y dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la justicia de Yeshua no solo perdona, sino que nos vivifica. En medio de su sacrificio y su resurrección, vemos que el tzadik que cree en él recibe esta victoria sobre la muerte espiritual. Y así como Noah fue llevado sobre las aguas del juicio, quienes están en Yeshua serán levantados por la vida del Espíritu. En Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por esto caminar en Yeshua es vivir en nueva realidad, esta nueva realidad de una vida guiada por el Espíritu, sostenida por la verdad y en comunión constante realmente con el Padre. Y el propósito realmente de todo estudio de la Torah no es conocimiento por esto, sino
transformación. Por esto todo lo que estamos haciendo es para que aplicándolo en la vida de todos los días seamos transformados. Y Yeshua es la Torah viviente. Por lo tanto, aplicar la Torah en nuestra vida es reflejar su carácter, obedecer y obedecer por amor. Y el estudio que no produce realmente un cambio interior, pues se queda incompleto. El tzadik verdadero no solo oye la palabra, sino que la pone por obra. Santiago 12, 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enganándoos a vosotros mismos. Porque cuando vivimos la Torah a través de Yeshua, cada mandamiento se convierte en una expresión de amor y cada dirección en una oportunidad de reflejar su luz y cada día es un paso más en este camino de justicia que lleva a la vida eterna. Y concluimos, amados, con este llamado a ser tzadik en nuestra generación, porque la historia de Noah sigue siendo una voz profética para nosotros hoy, así como el que fue hallado justo, tzadik, en medio de una generación corrompida. Vemos que Adonai busca ahora hombres y mujeres que reflejen esa misma justicia, esa misma fe y esta misma comunión con el Eterno en tiempos donde la oscuridad espiritual vuelve a ser y a llegar realmente a cubrir la tierra. Y Noah caminó con el Eterno no porque fuera perfecto, sino porque decidió obedecer. Creo en la palabra de Adonai cuando todos lo rechazaban y permaneció fiel en medio de la incredulidad que había en medio de la generación. Y su vida por esto se convirtió en testimonio, en este mensaje silencioso, como dijimos antes, de justicia y de esperanza. Y este mismo llamado, yo pienso que y creo que resuena hoy para cada uno de nosotros como creyentes, cada creyente que desea vivir en la Torah con propósito y verdad. Y el estudio de la Torah que dijimos que no termina con el conocimiento, sino con la práctica, es porque cada mandamiento, cada enseñanza, cada ejemplo tiene una aplicación concreta en nuestra vida diaria. El tzadik no busca acumular sabiduría, sino encarnarla. Vive en lo que enseña y enseña lo que vive. Y caminar con Elohim es más que estudiar sus caminos, es elegirlo. En medio de una sociedad que realmente celebra el pecado, el justo permanece fiel a la instrucción del Eterno, demuestra que la justicia de Elohim es posible cuando su espíritu realmente habita en el corazón. Y la justicia de Noah nos enseña que obedecer al Eterno puede implicar nadar contra el corriente, pero también que su favor sostiene a quien permanece en su voluntad. Y Yeshua es el cumplimiento perfecto de lo que la Torah llama justicia. De hecho, Él es el Hatzadik, el justo prometido, el camino que nos conduce al Padre, la verdad que nos libra de toda la mentira y la vida que nos hace permanecer eternamente en su presencia. Y en él vemos que la Torah, él es la Torah hecha carne, que la Torah se ha hecho carne en él. Y él, en él también comprendemos cómo vivir la justicia, no como una obligación, sino como este fruto del amor al Padre. Yeshua no vino solo a mostrarnos el camino, sino a hacer él mismo ese camino, como lo vemos en Juan 8:12, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque seguir a Yeshua es andar en la
luz de la justicia. No podemos llamarnos tzadikim si no caminamos en él, porque solo en Yeshua la justicia humana realmente se transforma en justicia divina. De hecho, ser tzadik en nuestra generación es una tarea que es desafiante, pero no imposible. El mismo Elohim que fortaleció a Noah nos da su ruach, su espíritu para sostenernos, guiarnos y también capacitarnos para esto. Y el justo no camina solo, camina acompañado por la presencia viva del Eterno, como Noah. Y somos llamados, de hecho, a reflejar la luz del Mashiach en el mundo que vemos prefiere las tinieblas, a vivir realmente integridad cuando la corrupción parece dominar en este tiempo y a mantenernos firmes en fe cuando también la incredulidad vemos cómo se está multiplicando. Y Yeshua mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. El justo ha vencido. En su victoria somos ya hallados realmente y nosotros hallamos fuerza para preservar, fe para obedecer y gracia realmente para poder permanecer hasta el fin. Y el Eterno sigue buscando tzadikim, personas que aman la verdad, que persiguen la justicia y que caminen humildemente con el Eterno. De hecho, cada uno de nosotros puede ser esta parte de esta generación que como Noah halló gracia ante los ojos de Adonai. Entrad en el arca, tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entrar en el arca hoy significa permanecer en Yeshua, confiar en su justicia y dejar que el Espíritu Santo dirija realmente nuestra vida. El justo no teme al juicio, ¿por qué? Porque vive bajo la cobertura del Mesías, este refugio eterno que el Eterno preparó desde el principio para cada uno de nosotros. Y así como Noah fue llamado a construir el arca, nosotros somos llamados a construir una vida sólida sobre la palabra. Y cada acto de obediencia es una tabla en esta construcción realmente espiritual que hacemos y cada decisión recta, una declaración de fe, de emuná, y cada paso en Yeshua, una proclamación silenciosa en este reino que estamos estableciendo sobre la tierra, en el reino que ha de venir. Por esto que seamos hallados fieles, tzadikim verdaderos y no por medios propios, sino porque hemos sido transformados por la justicia del Mesías y que nuestro andar, amados, inspire, que nuestra fe sostenga y que nuestra vida sea ese testimonio de que Yeshua vive en nosotros. De hecho, Yeshua nos llamó a seguirlo, a vivir como él vivió, a guardar los mandamientos desde su perspectiva, no desde nuestra perspectiva, sino caminando con Adonai con todo el corazón y él es el camino, la verdad y la vida y solo siguiendo sus pasos podemos ser tzadikim en esta generación corrompida, como está escrito en Salmo 33, 31, y concluimos con esto, que la Torah de su Elohim está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán, porque el tzadik vive confiado, porque la instrucción de Elohim es su fundamento. Y la gracia que Noah halló ante los ojos de Adonai está disponible también para nosotros si decidimos vivir conforme a su voluntad. Por esto, amado, amada, no permitas que la oscuridad de esta generación te arrastre, que la cultura, las modas o las impiedades de este mundo no definan tu vida. Aspira a ser tzadik, estudia la Torah, guarda los mandamientos, ama al Eterno y sigue a Yeshua el Mesías y hallarás gracia,
bendición y vida eterna en los caminos de Adonai. Y si todavía no estás en el arca, si todavía no te has decidido caminar detrás de Yeshua, el que es el camino, la vida y la verdad, hoy es el tiempo, hoy tienes esta oportunidad de caminar con Él, de dar un rumbo a tu vida, dejar tu vida de antes y elegir caminar con Él. Y todo esto que dijimos antes, hallarás gracia, bendición y vida eterna, es para ti también, como lo vemos escrito en su palabra. Pues, amado, lo dejamos aquí. Espero que le ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado hasta este momento, por haber seguido. Saludo.